El ex líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, llamó la atención de los principales periódicos del mundo en un artículo de la revista Time. Gorbachev es un estudiante de historia, y toda la evidencia indica que es un hombre que preferiría la paz y no la guerra. Los presidentes Gorbachev y Ronald Reagan le extendieron el tiempo al mundo cuando acordaron reducir las reservas nucleares. Los dos hombres comenzaron lo que parecía ser una relación amistosa, después de décadas de la Guerra Fría entre las dos superpotencias antagonistas. El presidente Reagan pasará a la historia como el que desafió al presidente soviético. Señor Gorbachev, derribe este muro. Y el señor Gorbachev pasará a la historia como el que derribó el muro de Berlín, liberando a millones de personas oprimidas por un sistema marxista fallido, abriendo esto el camino para la reunificación de Alemania. Mientras que la Guerra Fría pasó a relaciones más tibias, las tensiones mundiales se han disparado. Cuando el señor Gorbachev dio esta seria advertencia en enero del 2017, pareciera que el mundo se estuviese preparando para la guerra. La gente lo advirtió. Además escribió en su editorial del 2017, «El mundo está abrumado de problemas. Los legisladores parecen confundidos y perdidos». Así es, el mundo está confundido y perdido. Y mencionó el creciente inventario de armas modernas como un peligro para el mundo. Más tropas, tanques y vehículos blindados están siendo llevados a Europa. Las fuerzas de la OTAN y de Rusia y las armas que solían desplegarse a distancia ahora se acumulan más cerca unas de otras, como para disparar a quemarropa. Pero el gran problema no está en Europa, aunque está destinada a jugar un papel importante en el futuro. El verdadero problema se encuentra en el Medio Oriente, específicamente en Jerusalén. ¿Cuál es el futuro para esta ciudad? Ese es el enfoque central del programa de hoy, y hay una respuesta. Y es conocida, y esto afectará su mundo y su vida. En este programa le mostraré lo que usted puede esperarse, y le ofreceré una publicación que documenta de antemano lo que sucederá en esta parte del mundo y cómo lo afectará a usted. Esta publicación, El futuro del Medio Oriente, es suya al requerirla. Así que asegúrese de contactarse con nosotros para pedir una copia gratis. Regresaré enseguida para mostrarle qué esperarse de la ciudad de paz, donde no hay paz. Acompáñenos. Bienvenido al mundo de mañana, y especialmente a todos ustedes que nos escuchan por primera vez. Me complace que esté con nosotros, y me complace ofrecerle nuestra revista que habla del futuro del Medio Oriente. El mundo está en problemas. Como escribió el expresidente soviético y Premio Nobel de la Paz, Mikhail Gorbachev, los políticos y los líderes militares suenan cada vez más agresivos y las doctrinas de defensa más peligrosas. Los noticieros y comentaristas se unen al coro belicioso. Pareciera como si el mundo se estuviese preparando para la guerra. En ninguna parte es más probable el espectro de la guerra que en el volátil Medio Oriente. Cuando las naciones eran más pequeñas, cuando el transporte era de 2 o 4 patas, cuando los barcos a vela y el avión todavía no existían, los políticos confundidos solo podían hacer cierta cantidad de daño. Pero eso ha cambiado. La comunicación y el transporte de alta velocidad nos conectan, pero la paz nos elude. Tecnologías increíblemente destructivas, armas nucleares, bombas inteligentes, armas químicas y biológicas, pueden ser disparadas por medio de misiles, drones y naves no tripuladas. Es un sitio peligroso cuando los legisladores en esta clase de mundo están, como dijo el señor Gorbachev, confundidos y perdidos. Los conflictos que comienzan pequeños en un sitio pueden propagarse rápidamente a todas partes del mundo. De hecho, nadie está a salvo. La pequeña nación de Israel y su principal ciudad, Jerusalén, son el centro de muchos problemas del Medio Oriente. El comienzo de los problemas de hoy se encuentran en el libro conocido como Biblia. Allí leemos de un hombre llamado Abram, más tarde llamado Abraham. Su esposa aparentemente no podía tener hijos. Un día Sarai, que también experimentó un cambio de nombre a Sara, se le ocurrió una idea que parecía buena en ese momento. Lo vemos en Génesis 16. Dijo entonces Sarai a Abram:
Ya ves que el Eterno me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Abraham escuchó a su esposa. Un niño nació, y lo llamaron Ismael. Un mensajero divino informó a la pareja que sería difícil llevarse bien con él y sus descendientes. Aquí está en Génesis 16:12. Y él será hombre fiero, y su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. Esta predicción dada hace miles de años no describe con precisión lo que vemos hoy en el Medio Oriente. Facciones contra facciones. Más tarde Dios le dio a Abraham un segundo hijo, pero esta vez con Sara, y fue llamado Isaac. Los problemas entre las dos madres y los dos hijos aumentaron y provocaron una separación geográfica, pero fue solo por un corto tiempo. Sus descendientes han estado en conflicto desde entonces. Esto es solo una parte del problema. La trama se complica. Continuaré y le diré el final de la historia, pero quiero darle oportunidad de recibir una publicación que brinda más de lo que le puedo presentar en este corto programa. El futuro del Medio Oriente muestra cómo predicciones registradas hace 2 y 3 mil años están ocurriendo incluso en este momento. Usted necesita esta publicación y es suya al requerirla, sin cargo y sin costo alguno. Como ya hemos visto anteriormente, una de las mayores causas de los conflictos del Medio Oriente se debió a antiguas disputas familiares. Los descendientes de los dos hijos de Abraham, de dos mujeres distintas, forman parte del Medio Oriente de hoy, y continúan su lucha entre ellos incluso hoy en día. Pero este no es el cuadro completo. La trama se complica cuando Isaac se casa con una mujer llamada Rebeca. El conflicto comienza incluso antes de que ella diera a luz, cuando sus dos hijos gemelos luchan en su vientre. Leemos en Génesis 25, comenzando en el versículo 22. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Al buscar una respuesta a este inusual comportamiento prenatal, recibió la siguiente respuesta divina. 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. El primogénito fue Esaú, el segundo fue Jacob. El amor no fue expresado con igualdad en la familia. Isaac amaba a Esaú más que a Jacob, pero Jacob era el favorito de su madre Rebeca. Esto provocó dinámicas con extensas consecuencias. Jacob creció como un hombre astuto y por influencia de su madre, engañó a su padre para que le confiriera a él sus bendiciones profetizadas de buena tierra y abundantes riquezas. Esto obviamente no le cayó muy bien a Esaú. Así que vemos a los descendientes de Ismael y Esaú en desacuerdo con aquellos de Isaac y su hijo Jacob. Como si no fuese suficiente, hay otros 2 factores que se suman a la trama. El Medio Oriente es rico en petróleo. Y desde la invención del automóvil, el mundo literalmente funciona con petróleo. 5 de los 10 países con mayor reserva de petróleo del mundo se encuentran en el Medio Oriente, y el Estado judío no es uno de ellos. Los combatientes de las 2 guerras mundiales lucharon por el control del petróleo del Medio Oriente, y las luchas por este precioso recurso natural continúan hasta este día. La religión es otro factor que crea inestabilidad en la región. El judaísmo es la más antigua de las 3 religiones que se encuentran allí. El cristianismo llegó en el primer siglo después de Cristo, y luego el Islam en el siglo VII, y se apoderó de las naciones que descendieron de Ismael y de Esaú. Disputas familiares, petróleo y religión se juntan formando una mezcla volátil, y cualquier guerra que ocurra en el Medio Oriente se extiende fácil a otras naciones. El término Armagedón está asociado con esta parte del mundo por una razón. La profecía bíblica del tiempo del fin se centra en estos eventos que tendrán lugar en el Medio Oriente. ¿Sabe de qué estar atento y qué debe esperarse? ¿Lo tomará por sorpresa el desenlace final? El Medio Oriente ha pasado décadas en crisis, y muchos que siguen las noticias mundiales se preguntan qué sucederá después. Pero muy pocos saben que la profecía bíblica explica de antemano los eventos cataclísmicos que llevarán a un incremento del conflicto en la región, y finalmente a una guerra que comúnmente se conoce como Armagedón. ¿Qué significa esto para usted?
¿Y cómo terminará? Las respuestas a estas preguntas se encuentran en las páginas de la Biblia. Para ayudarlo a descubrir lo que predice para el futuro, tenemos un fascinante artículo que revela el sentido de estas profecías. El futuro del Medio Oriente es absolutamente gratis al requerirlo. Predicción bíblica número 1. Jerusalén será una piedra problemática. El libro de Zacarías contiene profecías de alrededor del año 520 a.C. Esto es hace más de 2500 años. Es evidente que algunas de las profecías de Zacarías fueron registradas para un largo tiempo en el futuro. Habla de un tiempo de problemas para Jerusalén y para las naciones que la rodean. Note la exactitud de esta profecía. Podemos ver su cumplimiento en las noticias de hoy. Zacarías 12, versículos 2 y 3. He aquí yo pongo a Jerusalén por vaso de temblor a todos los pueblos de alrededor, cuando estén en el sitio contra Judá y contra Jerusalén. Y será en aquel día que yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. ¿No es esto lo que vemos hoy? Jerusalén y los judíos, una piedra problemática, y todos los que se entrometen con ellos se hacen pedazos. ¿Pero podemos saber si esta profecía es para hoy? Sí que podemos. Note este importante detalle. La profecía es para Jerusalén y para los judíos. Dice, cuando estén en el sitio contra Judá y contra Jerusalén. Esta profecía requiere que Jerusalén sea controlada por los judíos. Y aquí es donde llegamos a un detalle interesante. La historia nos dice que los judíos fueron expulsados de Jerusalén en el 135 después de Cristo y no volvió a ser un estado judío otra vez hasta 1948. Recién pudieron tomar control de toda la ciudad de Jerusalén en 1967. Desde el 135 hasta mediados del siglo XX, esta profecía no se pudo cumplir. Pero ¿qué hay del tiempo de las predicciones de Zacarías en el 520 a.C. hasta el 135 después de Cristo? ¿Se cumplieron durante ese periodo de 655 años? La respuesta es no. La historia no indica esto y la profecía elimina esta posibilidad. Tenga en cuenta que cuando los judíos se encuentren en problemas por parte de estas naciones circundantes, la ayuda provendrá de una fuente largamente esperada. Zacarías capítulo 12 versículos 9 y 10. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esta es una clara referencia al Mesías, pero note que dice, a mí, a quien traspasaron. En otras palabras, se trata de una intervención física de aquel a quien crucificaron en el año 31 después de Cristo. Por lo tanto, la profecía debe suceder después de la primera venida de Jesús. No hay duda que los judíos fueron perseguidos entre el 31 y el 135 después de Cristo, pero la historia muestra que el Mesías no llegó para salvarlos durante ese tiempo. Por tanto, o la profecía es inexacta, o el único tiempo para su cumplimiento es nuestros días. ¿Por qué deberíamos creer que se cumplirá en nuestros días? Primero, el hecho de que predijo con precisión la muerte de Cristo por crucifixión con 550 años de anticipación. Segundo, vemos judíos, después de un lapso de más de 1800 años, otra vez ocupando Jerusalén. Tercero, vemos las condiciones exactas. Jerusalén, una piedra problemática, cumpliéndose hoy. Ahora llegamos a la segunda predicción bíblica. Predicción bíblica número 2. Todas las naciones estarán en contra de los judíos y de Jerusalén. Como vemos en Zacarías 12, todos los pueblos de alrededor estarán en el sitio contra Judá y contra Jerusalén. Y además, todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Considere los debates de las Naciones Unidas. Aparte de los Estados Unidos, Gran Bretaña y muy pocos otros países, todas las naciones están en contra del Estado judío. La hostilidad es realmente bastante notable e inexplicable desde cualquier punto de vista. Zacarías repite la predicción en el capítulo 14.
vea primero que el momento es el día del Señor, un periodo que los estudiantes bíblicos conocen como el tiempo del fin, cuando un gran conflicto culmina con el regreso de Cristo. Como nos dice en el versículo 1, «He aquí, el día del Señor viene». ¿Y qué nos dice Zacarías de las condiciones en ese momento? Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Así que vemos que Zacarías predijo que habría judíos controlando Jerusalén, que su ciudad capital Jerusalén sería un lugar problemático en el mundo, y que todas las naciones estarían en contra de ellos. Y como hemos visto, no podría referirse a ningún tiempo anterior de mediados del siglo XX. Todavía tenemos dos predicciones para el futuro del Medio Oriente e Israel. Hasta ahora hemos visto dos predicciones para el futuro del Medio Oriente, específicamente respecto a los judíos y a Jerusalén. Y ambas predicciones están ocurriendo en el mundo y pueden verse en las noticias. Predicción número 1. Jerusalén será una piedra problemática. Predicción número 2. Todas las naciones estarán en contra de los judíos y de Jerusalén. Estas dos predicciones conducen a la siguiente profecía, algo horrendo que estremecerá al mundo entero. Predicción número 3. Jerusalén será el foco de la batalla más grande que haya acontecido. El término Armagedón es utilizado tanto en fuentes religiosas como en seculares. Es de lo que están hechas las películas, el fin del mundo. Pero hay muchos malentendidos incluso entre los religiosos. Armagedón no significa el fin de la vida en el planeta Tierra, pero no es algo minúsculo. Jesús de Nazaret hizo esta escalofriante predicción en el Monte de los Olivos. Aquí está en Mateo 24, versículos 21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. El cosmocidio incitado humanamente es una posibilidad real. De hecho, de acuerdo con este pasaje, sucederá, a menos que algo extraordinario lo detenga. Pero antes de llegar a eso, note que los grandes ejércitos se unirán para destruir el pequeño estado judío. El profeta Joel describe un llamado a las armas del tiempo del fin en el capítulo 3, comenzando en el versículo 9. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra. Despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy, juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos, y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. La hostilidad va mucho más allá de los vecinos inmediatos de Israel. El misterioso libro de Apocalipsis nos dice que masivos ejércitos del este del Éufrates se reunirán en la gran llanura cercana a la colina del Megido, más comúnmente llamada Armagedón. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Así que los ejércitos se reunirán en Megido, pero la batalla real tendrá lugar en y alrededor del valle de Josafat, ubicado al este de Jerusalén. Esto nos lleva a nuestra cuarta predicción. Como vemos en el libro de Mateo, la aniquilación humana es posible, pero será detenida por la intervención de alguien que en general el ser humano ha rechazado. Predicción número 4. Jesucristo regresará para salvarnos de la autodestrucción. Ya hemos leído Zacarías 14, pero veámoslo otra vez para tener claro el contexto, comenzando en el versículo 1. He aquí el día del Señor viene, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Cuando esto suceda, Él se declarará rey sobre toda la tierra. Esto explica por qué tantas naciones envían sus ejércitos para luchar contra el Estado judío. No es solo contra los judíos, sino también para luchar y destruir al que salva a los judíos. El Mesías,
El Jesucristo que regresa le parecerá a la mayoría de la humanidad como el anticristo. La bestia europea, junto con un gran falso profeta y el mismo Satanás, influirán a las naciones del mundo para luchar por el control de la tierra. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Como nos dice en Apocalipsis 17, versículo 14, aquellos que siguen a la bestia y al falso profeta son influenciados por Satanás y serán tan engañados que realmente lucharán contra Cristo a su regreso. Dice, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Todos los ejércitos de la tierra no son iguales. Zacarías describe el armamento que el Rey de Reyes usará contra la humanidad rebelde. Capítulo 14, versículo 12. Y esta será la plaga con que herirá el Señor a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Por terrible que sea esta descripción, el resultado de esta batalla final entre la humanidad rebelde y su Creador será la paz. Isaías describe este tiempo maravilloso con estas hermosas palabras. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Amigos, estas profecías son reales. Los problemas que se ven en el Medio Oriente y en Jerusalén fueron predichos hace mucho tiempo. Ninguno de los esfuerzos del hombre traerá paz a este conflictivo rincón del mundo. Pero cuando lleguemos al tiempo de la destrucción total, un Dios amoroso intervendrá. Él derrotará a sus enemigos y el resultado será la paz. Jerusalén se convertirá entonces en lo que no es ahora, la ciudad de paz. Para conocer más sobre el Medio Oriente, Jerusalén y lo que significa para el mundo, asegúrese de pedir una copia gratuita de El futuro del Medio Oriente.